Otra de las voces, y volvemos a hablar del Palacio de Justicia, los 40 años del Holocausto, esta también particularmente yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Aquí hemos escuchado voces que hablan de la retoma, Sí, señor. de las condenas a miembros de las fuerzas militares. Hay un general, hay coroneles, hay mayores, hay capitanes, hay tenientes de la época, tanto del ejército como de la policía, vinculados, procesados, condenados por la retoma, Sí, por todo señor. lo que hemos dicho y por todo lo que se ha sabido. Pero este testimonio que van a escuchar, que es aparte de una declaración, de un extenso diálogo que tuvimos con él y que será presentado mañana a las 7 de la noche en Noticias Caracol y en Blue Radio, es con el doctor Carlos Medellín. Él es hijo del magistrado Carlos Medellín, Uno de los 11 de los que fueron que fueron asesinados. asesinados mientras estaban ahí sesionando, ¿no? Y entraron Sí. y los mataron. Pues Carlos Medellín, hijo, habló con Noticias Caracol de las verdades pendientes y él nos habla de una verdad de la que hoy el país, las generaciones nuevas como usted, pues no han reparado. Nosotros, las anteriores generaciones, tampoco, pero que no olvidamos. Y es que así como hubo una responsabilidad en la retoma, la hubo y muy grande en la toma. Carlos Medellín, hablando con Noticias Caracol y Blue Radio. ¿Qué es lo primero que se le viene a uno a la mente? Bueno, muchas cosas. Lo primero es que 40 años después, el país no conoce los detalles ni conoce la verdad de lo que pasó en el Palacio de Justicia, o conoce algunas cosas, conoce algunos temas, algunas percepciones. Se han construido relatos paralelos, se han construido verdades a medias, se ha construido la historia del Palacio de Justicia incluso sobre mentiras y sobre el olvido. Nosotros desde muy recién pasó lo del Palacio de Justicia, yo tenía 23 muy años, joven, acababa de salir de la universidad. Y empezamos a denunciar, y porque lo vimos todo en vivo y en directo, empezamos a decir y a contar lo que había pasado, y a pedir justicia, y a pedir investigaciones, y a poner denuncias y demandas. Rápidamente nadie estaba interesado en que eso se hiciera. ¿Quiénes no estaban interesados? En Pues, ese arranque, cuando usted empezó a agarrar los responsables de la toma, los asesinos del M-19, y los amigos del M-19, y los activistas del M-19, todos los que pertenecieron a ese grupo de criminales y de cobardes, estaban interesados en mostrar una historia distinta. Los que participaron en la retoma del Palacio de Justicia y en los excesos en el operativo militar, frente a los cuales la justicia colombiana falló contra el Estado por la manera absurda y asesina también de retomar el Palacio de Justicia, ellos también estaban interesados en mostrar una historia diferente. Los políticos, los funcionarios públicos que fueron responsables de toda esta historia, el presidente de la República de entonces, los ministros de entonces, que tuvieron una responsabilidad grande frente al manejo de la situación, también estuvieron interesados en que inicialmente no se hablara del tema, en que se mostraran cosas distintas, en que se construyera una realidad paralela que no es la realidad del Palacio de Justicia. Uno llega a su oficina, sí están las fotos de su padre, están los libros, pero están los expedientes, están los documentos. Todo. Todo. Usted, yo creo que ha dedicado su vida, desde que ocurre hace 40 años este holocausto, hasta hoy, a sentarse a hablar con investigadores, con fuentes, con testigos. Con todos. Usted dice, la primera víctima es la verdad. ¿Cuál fue la verdad? Con esa pita que usted ha logrado jalar en 40 años. Hombre, esa es una pregunta difícil de contestar, pero cuando uno mira en perspectiva el momento y lo que estaba sucediendo, pues la verdad es que la Corte la dejaron sola, la Corte no tenía protección, la Corte le habían quitado la protección de la policía, es decir que se sabía que se iban a tomar el palacio. Le iba a preguntar ¿eso fue deliberado? Pues yo creo que sí, porque en los medios de comunicación 15 días antes, 20 días antes, se informó que había información de inteligencia, planos, documentos de que se iban a tomar la Corte Suprema de Justicia. Hay que recordar que ese es el momento de la extradición.
el momento de Escobar, el momento de las amenazas del narcotráfico contra los magistrados por el tratado de extradición que la Corte estaba estudiando en ese momento. Quitaron la vigilancia de la policía, entraron, había un celador, 2 celadores de una empresa privada, rápidamente se tomaron el edificio de los guerrilleros en una actitud cobarde, en una actitud asesina, mataron personas a la entrada del Palacio de Justicia, tomaron de rehenes a los magistrados y a los funcionarios de la rama judicial, secretarias, auxiliares, los arrodillaron, los sometieron y rápidamente, en minutos, vino la reacción del gobierno, la reacción de la fuerza pública, y desde cuando, a los pocos minutos de que se tomaron el Palacio de Justicia, empezaron los disparos de la reacción de la fuerza pública, actitud que no se detuvo, a pesar de que el presidente de la Corte y los magistrados lo pidieron, de que hubiera cese al fuego, y no se detuvo hasta que estuvieron todos muertos. ¿Qué le indica a usted esa reacción tan rápida? Es evidente, está claro, está probado, están los expedientes, están los testigos. Es evidente que se sabía que se iban a tomar el Palacio de Justicia. Es evidente que había una confrontación muy fuerte con el M-19. Habían atentado contra el comandante general de las fuerzas militares. Había pasado lo de la embajada. Había pasado lo de las armas del Cantón Norte. El tema con el M-19 era muy fuerte. Como se inició un proceso de paz en el gobierno del presidente Barco, Sí. que trajo consigo indulto y amnistía a los miembros del M-19, las investigaciones por la toma, la financiación de la toma, los que tomaron las decisiones, todo ese entramado criminal del M-19 contra la Corte. Claro. Indulto y amnistía, la paz está por encima de todo, y las víctimas, en su momento lo dijimos, la decisión del país es amnistía y indulto a los guerrilleros del M-19, ¿a cambio de qué? Y luego preguntamos, ¿a cambio de qué? Verdad, justicia, reparación, no repetición, que es como hoy se habla en los procesos de paz. Hay que entender que en esa época esas exigencias no estaban aún en los tratados y convenios internacionales. Hoy en día sí, por eso hoy en día se habla de verdad, justicia, reparación, pero nosotros sí lo pedimos en su momento. ¿Los van a perdonar a cambio de nada? Sin verdad, sin justicia, sin reconocimiento de lo que pasó, y la respuesta que nos dieron es sí, a cambio de nada. Esta semana va a ser de homenajes, María Camila. Sin duda van a ser ceremonias y actos muy sentidos en el Palacio de Justicia, en la Catedral Primada, y ¿sabe dónde me dicen? Hasta en el más pequeño de los despachos judiciales del país, en honor a las víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia. En todos los juzgados, sabe también en dónde, incluso en las ciudades, principales ciudades capitales, se van a desarrollar actos de conmemoración de las víctimas, de los desaparecidos. Hay más de 100 personas cuyo paradero no se supo después de 40 años. Y Juan Roberto, especialmente para los servidores en justicia que murieron, porque no solo fueron los 11 magistrados, sino los magistrados auxiliares, las secretarias, mucha gente y familias que quedaron incompletas después de este 6 y 7 de noviembre. Súmele la gente que nunca volvió a aparecer. Hace 40 años, un señor era juez promiscuo municipal en un pueblo que se llama San Juanito Meta. 40 años después, ese juez se convirtió en el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado Octavio Augusto Tejero nos habló de eso que usted menciona, María Camila, los homenajes que esta semana se rendirán a las víctimas del Palacio de Justicia. Pero siempre en la memoria hay un pendiente. ¿Cuántos nombres faltan ahí? Ese número exactamente no lo sabemos y no sabemos si lo sabremos algún día. Va a ser muy difícil porque no podemos tener estadísticas exactas. ¿Cuántos desaparecieron? ¿Qué personas, por ejemplo, civiles, estarían en ese momento en el Palacio de Justicia y cayeron? ¿Cuántas personas murieron, se perdieron, desaparecieron? Ese número exacto probablemente nunca lo sabremos. Cuando ocurre esto, usted se entera obviamente por los medios, la radio fundamentalmente. ¿Usted qué piensa? Usted era muy joven. Claro. Pero era ya juez. Era juez. Yo era juez promiscuo municipal de un municipio que se llama San Juanito,
en el departamento del Meta. Eso es de plena cordillera. En la cordillera, es clima frío, es abajo de la laguna de Chingaza. Yo recuerdo que estaba en el juzgado y pasó algún ciudadano y me dijo algo así como, juez, escuche la radio. Entonces encendimos la radio y estaban haciendo los reportes iniciales. Y claro, eso trae muchísimos sentimientos encontrados. Eso golpea. Yo llevaba 4 meses tal vez como juez y decía, esta es la carrera que me espera. Este es el futuro. Esto es lo que tenemos al frente. Bueno, y uno se hace muchísimas preguntas. Si eso pasa en Bogotá, en el Palacio de Justicia, en la Plaza de Bolívar, ¿qué podrá pasarme a mí en un municipio pequeñito, en que no hay Plaza de Bolívar, en que no hay Palacio de Justicia? El pueblo donde estaba en esa época tenía 2 policías. Ahí es. De modo que esa es una de las sensaciones, esa sensación de impotencia es muy fuerte. Duró, usted me corregirá, casi 15 o un poco más de años la reconstrucción del palacio. ¿Qué quedó del palacio destruido? Prácticamente el lote nomás. Sí, uno diría que el lote, Sí. porque el diseño del nuevo palacio es un diseño diferente Sí. y Ay. con mayores normas de seguridad. La idea precisamente de que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Nunca volvió a ocurrir nada aquí en el palacio. Quiero decir, nunca ha habido un incidente. Un incidente fuerte y grave como ocurrió, como fue ese, no ha vuelto a Pero ocurrir. incidentes de Pero incidentes de seguridad nunca ha habido. cosas menores, pero llamémoslas falsas alarmas. Bueno, perdón, tal vez sí hubo uno, pero no lo quiero meter en problemas. Cuando a la corte no la dejaban salir porque no elegían fiscal. Exacto. Por eso decía menores. Pero sí, fue muy fuerte, fue muy grave. El miedo que causó fue muy grande. Estábamos dentro del edificio y tuvimos esas sensaciones de temor. Pero lo que insisto, no es comparable con lo que pasó en el 85. Eso sí es cierto. Y uno vuelve, entra aquí al hall principal, residente, y se encuentra de nuevo con más rastros de la memoria, de lo que pasó hace 40 años. Las fotos de sus ex colegas, los miembros de la Corte Suprema, los sacrificados en el Holocausto. Sí, aquí están los que entonces eran magistrados y como le contaba yo era juez en San Juanito y entonces para mí eran algo así como mis jefes, Su referente. mi referente. En ellos estaba condensado el saber jurídico más importante que tenía el país para la época. En el derecho que dejaron, magistrado. Las sentencias de ellos fueron para esa época ejemplares. Cada uno en su área, cada uno en lo suyo, generó sentencias ejemplares para todo el país, ejemplares para quienes estudiábamos entonces, para quienes veíamos el derecho en la época. Para nosotros todo eso fue jurídicamente un ejemplo, una enseñanza, y una enseñanza muy profunda del derecho y de la sensibilidad. En este momento se discute todavía qué tanto tuvo el narcotráfico como incidencia financiera para el ataque al Palacio de Justicia. Pero eso es un tema de discusión, ¿Esa es otra verdad judicial que falta? seguramente. Es decir, saber hasta qué punto Pablo Escobar le pagó al M-19 para que hiciera este acto terrorista. Exacto. Judicialmente esa verdad no es del todo clara y por tanto, pues hace falta escudriñar, conocer, profundizar más en el conocimiento de esos detalles. Ya había expedientes en la Corte en los que se estaban estudiando estos temas del narcotráfico. Sí, no solamente extradiciones, sino todo el tema de corrupción. El tema de corrupción, los temas penales, todos los temas penales, corrupción, homicidios, todo lo demás. Esa verdad judicial de la que hablamos, de cómo Pablo Escobar le dio plata al M-19 para hacer la toma. Que algo después de la reconstrucción, porque todo se quemó, y de hecho dicen que esa sería la hipótesis principal de que el señor Escobar financió la toma para destruir archivos en contra del narcotráfico. ¿Y algo se recuperó? Yo sé que todo se quemó, pero ¿algo de esa memoria judicial se recuperó? Se intentó recuperar varios aspectos porque se produjo la reconstrucción de los expedientes, pero fue una reconstrucción demorada, difícil, porque si no quedó nada, era muy difícil. ¿Cómo reconstruyó el expediente destruido? Imagínese, empezar por citar otra vez a las personas que hubieran tenido que ver. Usted ya nos ha hablado de las víctimas, de sus familias, de la memoria.
el eje central de esta conmemoración va a ser ese, el de decirles a las víctimas qué, plantearles qué, sobre todo en un país, repito, donde la memoria es tan cortica y tan frágil. Claro, a las víctimas fundamentalmente hay que reconocerlas. Hay que reconocerles su dolor, reconocerles las ausencias de sus seres queridos, reconocerles esencialmente para que tengan una satisfacción mínima frente a las enormes cicatrices que les dejó como huella ese acto del Palacio de Justicia. Y hay un testimonio, podría decir uno, Juan Roberto, fascinante sobre lo que pasó en esa toma del Palacio de Justicia de doña Carmen. Ella era la señora del aseo del palacio en ese momento y recorrió nuevamente 40 años después esos pasillos por los que corrió por su vida escondiéndose con Rocío Franco. Aquí está su relato. Carmencita, cuando yo le pregunté de cómo se sentía volver acá versus a lo que había antes, usted se toca su corazón. ¿Qué es lo que siente? Amor, dolor por todos esos magistrados. Por todas las personas que conocí, las de las oficinas, todas esas asistentes, todas personas, buenas personas, excelentes personas. 40 años después, ¿la herida ya está cerrada o todavía está abierta? No, eso no se siente. No, eso no se siente. Carmencita, digamos que toda esa situación que padeció aquí desencadenó problemas de salud. Sí, porque mire que, como digo yo, me dolía tanto lo que estaba pasando, que cuando sucedió eso de lo de la corte, yo llegué a mi casa, llegamos como indiecitos, llenos de negros, de ceniza. Y yo a los días me levanté, yo dejé a mis hijitos ahí y me vine para acá. Pero acá no los han entrado a uno. Y ya, los acompañé en todo. Estuve con una compañerita que era... ¿Pero qué hacían? ¿Ayudar a levantar escombros? No, nada. Mirando qué podíamos hacer, nada. Porque todo estaba cerrado, no nos dejaban pasar. No me dejaban pasar nada. Entonces ya, eso fue el miércoles, fue el viernes ya que habían llevado a alguien para las funerarias y el sábado, ¿sí? Yo no me podía quedar, dejarlos solos a los que quedaban, no podía, a nadie. Yo tenía que estar. Entonces su merced se puso a cargar expedientes, No. lo que quedaba. No, yo como estaba en la cafetería, era la que hacía el café para que ya lo subieran, yo le dije a la secretaria, la doctora, yo entré a la corte, allá en la cafetería, no hay roto, están muy bien las grecas y todo, hay losa buena todavía, saquemos eso y lo llevamos para la Pombo y para la Casa de la Moneda. Y dijo, sí, bueno, entonces organice usted eso, mandaron un camión. Y me recuerdo mucho yo hacía las arepitas, sí, y tenía un café con leche. Y yo, don Jorge, que era el administrador, él bajó y se tomó un periquito y se comió 2 arepitas. Sí, el administrador. Y yo dijo, gracias, Carmencita, hasta luego. Y dijo, están ricas las arepas. Se fue, y él fue el primero que mataron al frente en la entrada principal. Cuando usted ve el camión entrar, ¿qué siente? ¿Qué veía? No, vi el camión, vi eso, porque se venía encima de nosotros, ¿sí? Se venía, nosotros corrimos de miedo. Yo sentí miedo. Yo cogí a mi hijo y me lo entré y nos entramos con doña Luz, lo entramos. Estando en eso, no sé cómo apareció doña Alicia, otra señora también que repartía café en el 3er piso, y le abrimos y cerramos y oscuro. ¿Cómo se salvan, digamos, cómo se resguardan?
Nosotros, y estábamos ahí, ya nosotros apagamos la luz, cerramos y apagamos la luz y todos callados. Solo escuchábamos bala y decían que vive el M-19. ¿Ah? Viva Colombia, viva el M-19. Y disparando. Y muy rápido, un poquito tiempo, 10 minutos, gritaban, enfermero, enfermero. O sea, nosotros dijimos, hay heridos. Sí, con esa balacera, hay heridos. Ya hasta ahí, la balacera terrible, duro, duro. Como a la una, era como la una y media, creía yo, más o menos la una. Es cuando empieza a haber humo. Empieza a entrarse el humo, nos empieza a asfixiar y nosotros salimos. Salimos y gritamos auxilio, pidiendo auxilio, nos estamos ahogando. Alguien por allá nos contesta que mojemos toallas, que nos las coloquemos. Y escuchábamos auxilio de allá de la cafetería. Porque nosotros ya salimos de allá, salimos, nos paramos acá. Interactúe